Dicen que todo escrito es síntoma de su tiempo o algo así. A veces me cuesta hilar mis ideas o las palabras. Puedo equivocar las palabras o la secuencia de las cosas, pero siempre sé lo que digo. Y cuando uno sabe lo que dice, las palabras no importan. Cuando uno sabe lo que es, la identidad que se tenga tampoco importa. Entonces, el comienzo de la historia debe ser casi accidente. La ocasión fortuita para habladurías sobre Villa Ocaranza, por ejemplo. Villa Ocaranza sería la etiqueta, el nombre de un lugar necesario en esta historia. Es el lugar donde me encuentro ahora. Los médicos me dejan escribir, porque cada personalidad tiene incluso caligrafías diferentes. Creen que conocen a cada uno. Yo nos conozco a todos. Al terminar la historia sabré más que ellos, porque podré entrar en la mente de todos, tanto dentro como fuera. Porque como un principio a establecer diremos, todos somos una misma mente. Todos somos el mismo pensamiento. El barco donde nos disolvemos para navegar por el Estigia es el lenguaje. Los principios en los que basamos nuestro lenguaje son al mismo tiempo la base estructural de nuestras experiencias. La muerte es una idea equivocada de la mente, de una experiencia basada en un lenguaje cuyos principios dictan que haya variedad de identidad, experiencias aisladas, que todo tiene un principio y tiene un fin. No saben decirte nunca de dónde viniste, pero se creen con derecho a derrochar ideas absurdas y excéntricas sobre lo que sucederá al final. Es posible que ocasionalmente pueda olvidar yo mismo quién soy, pero al estar bajo la situación desconcertante de no poder recordar nada de sí mismo, algo en el cuerpo aprende y enseña a tu conciencia que la identidad no determina lo que seas. Tú sigues ahí, independientemente de lo que sepas o no sepas de ti. Cosas que sabes que no tienes idea que sabes, en un momento dado el cuerpo la recuerda y te sorprendes haciendo cosas que no sabías que estabas sabiendo. Uno se llega a dar cuenta en algún punto que uno es diferente a las demás personas. Uno comienza a dudar seriamente si uno mismo realmente sería una persona. Por eso perdemos la identidad finalmente, o tenemos personalidades de las cuales nosotros mismos ya no sabemos ni cuáles somos, pero somos todo también. Tengo teorías de mí mismo. Trastorno de identidad antisociativa es una etiqueta muy burda, y no se ve cómo sea posible tampoco que pueda llamarse sano el tener una idea limitada de sí mismo, una vulgar biografía, compromisos y deberes familiares. No es posible eso. Intuimos que estamos aquí por el advenimiento de otra cosa. Desearíamos formar parte de un destino fraguado en milenios de hogueras de sangre y hornos de profecía. La verdad es que ya no creemos en nada. No creemos en nuestro presidente, ni en nuestro Dios, no creemos en nuestros superiores en el trabajo, ni en nuestros padres. En todo, hay algo con lo que nadie está conforme ni le gusta, pero tampoco hace absolutamente nada para remediarlo. Nadie cree que haya nada por hacer, pues lejos de nuestras manos está siempre, según nuestra comodidad, lo que se podría cambiar. Secretamente y en el fondo ya no existe nadie que en sentido estricto crea ni siquiera en lo que dice que cree de sí mismo. Nadie cree ni en sí mismo. La identidad es en todo caso una aburrida y plana historia. Eso hace a la gente cuerda un ganado de consumidores irracionales y estúpidos de historias. Los que finalmente tienen derecho a juzgarnos son vulgares consumidores de historias, porque pensar en su propia historia y lo insignificante que es les llena de miedo hasta la muerte. Los creadores de historias, como un servidor, seremos preferentemente identificados con etiquetas como trastorno de identidad disociativa, para dejar a un lado el diálogo incómodo que nunca querían tener entre ellos y su conciencia. Al final, personas de gran genio como yo somos una etiqueta en el catálogo de un loquero. La conciencia es un concepto problemático, una experiencia diversa, pero aun si lo plantearan repetidamente por una millonésima vez más, el fin de toda creación es la conciencia, y en el fondo todos somos una misma conciencia, todos somos un mismo pensamiento, y esta sería la historia de por qué soy tan devoto, sea por mi naturaleza, mi albedrío o declarada enfermedad mental de esta clase de creencias. No tengo noción del tiempo, no tengo más que absoluto imperativo de narrar. Como dije antes, lo que menos importa de todo es quién sea yo. Finalmente, no era más que un simple ciudadano común y cualquiera. Si acaso, mi único pecado, y yo no lo veo de esta forma, haya sido leer diversas obras de filosofía y de poesía, tanto clásica como moderna, y perderme hasta la locura en esas lecturas. Las concepciones, las explicaciones y los planteamientos filosóficos llegan a ser auténticos poemas.
Cómo una tesis sostenida con fervor pasional en su oratoria, con vigorosa consistencia formal de un momento a otro, era contradicha por otra forma de ver la vida, de entender las cosas. Fernando Pessoa tenía un alter ego, por ejemplo, para cada postura filosófica, y dándose un nombre a cada tipo de experiencia, se alimentaba de todos los tipos de experiencia. Mentes como Borges, como Pessoa, sabían lo que era el Aleph, y este conocimiento y visión suprema no es más que eso: ver en un punto todos los puntos, contemplar en un instante la eternidad. Yo no tenía nombre siquiera, y no era extraño, pues durante muchos años, además de algunos absurdos poemas, jamás escribí nada, pero entendí estas cuestiones. Había abandonado la escuela porque no encontraba nada interesante en ella para mí. En cualquier disciplina, la mente cerrada de la gente cuerda siempre exige secuencias lógicas, planteamientos claros, cosas, objetivos, temas definidos. No existe un campo de la vida y la experiencia humanas modernas que nos guíen en nuestro destino épico, lírico, lingüístico y espiritual. Todo lo que tenemos son nuestras intuiciones, por vagas que sean. Antes me daban miedo las voces en mi cabeza y ahora comprendo que solo me ayudaban. A veces ven cosas que yo no veo, a veces toman control sobre mí porque pueden hacer cosas que yo no sé hacer o quizá no me atrevería. Me cuesta mucho y renuncio a tener que seguir una secuencia, pero antes de Villa Ocaranza mis lecturas me llegaron a revelar que la verdadera filosofía era como un prepararse para la muerte. Todos los grupos humanos tienen su organización exotérica y esotérica, y sus ritos de paso simulaban la muerte. El nacimiento, la iniciación, venía dada porque la revelación de un secreto y el reconocimiento con el resto de la sociedad mediante sus costumbres daba como resultado ver la vida en forma diferente y con otro significado. En variedad de ritos de iniciación está la amenaza implícita de morir en caso de ser indigno, pues también significaba morir a una forma vulgar de ver la vida y nacer a una vida superior intelectual y espiritualmente y o con cierto propósito. Por años busqué en los libros los secretos de todas las escuelas. Solo esta idea de encontrar el sentido profundo de esta muerte, básicamente, era lo que me mantenía con vida. Pero las liturgias actuales de diversas escuelas mistéricas, aunque en su sentido profundo eran bellas, a menudo la representación misma las perdía. Servían para ganar cierto prestigio social en ocasiones, pero ya no había conexión con los verdaderos misterios. Entonces me enteré de un médico muy peculiar. Era un ser grotesco en realidad, pero de algún modo consiguió que lo admitiesen en un grupo de investigación del que yo formaba parte. Luego, de forma inusual, me enteré que se encargaba de cumplir los últimos deseos de sus pacientes. Practicaba la eutanasia como deporte, consiguiendo clientes ricos de los que conseguía muy buenos dividendos, a cambio de darles la muerte que ellos deseaban. Había diseñado medicamentos aberrantes usados para conseguir en sus pacientes sus alucinaciones más ansiadas. Así que estas adineradas personas se compraban sus últimas visiones maravillosas al mismo tiempo que escapaban a las horribles dolencias de alguna enfermedad terminal. Personalmente, como creo que ya lo dije, el sujeto me repugnaba. Él, por el contrario, quería ganar mi simpatía. Pensaba que de esa forma sería más apreciado por todos en general dentro de nuestro grupo. No me costó convencerlo para que me preparara una sustancia psicoactiva de las que utilizaba con sus clientes, con el fin de afectar zonas específicas de mi cerebro. Si conseguía aniquilar el ego desde sus fundamentos neurológicos, conseguiría la muerte que deseaba, pues era el ego la principal barrera humana para alcanzar el conocimiento más puro. He de perder la identidad, pero tendré la visión que me revelará cualquier misterio. Me da lástima Merlín, así lo llamo yo. Piensa que terminó aquí buscando algún misterio oculto de la mente. El misterio únicamente es, ¿por qué depender de las historias? Historias para decir quién soy, historias para ocultarlo. Me ha vuelto a pasar. De un momento a otro me sorprendo mirando hacia la nada. Me doy cuenta que no sé quién soy, no sé dónde estoy, me duele la cabeza, me duele el cuerpo también. Dijo la enfermera que perdí el conocimiento como si fuese una rutina insignificante y se fue. Hasta minutos después pude ordenar en mi mente la idea de que aquella mujer era una enfermera. ¿Y dónde estaba? He leído la historia de Merlín, una parte dentro de mi mente que seguramente querrá darse un pequeño alivio moral, pues ninguna conciencia puede seguirse sosteniendo después de ser sacudida por los peores insentidos. En estos escasos momentos de lucidez, incluso ahora, hay cosas que ya no puedo recordar tan claramente. Siento pena por Merlín porque en suma todo es sin duda mucho más vulgar e insignificante.
Mi nombre es Pablo, el paciente número XXX de Villa Ocaranza. El amor de mi vida era Aurora o Laura, no lo puedo recordar, porque Laura y Aurora eran casi la misma persona, o la misma persona para mí. Para dar un orden cualquiera, digamos que Aurora llegó a mi vida en nuestra plena adolescencia, y fue eso, para mí, la aurora de todo sueño que yo pudiese tener. Simplemente no imaginaba la vida adulta haciendo cualquier cosa sin ella a mi lado. No obstante, un día de pronto todo se desvaneció y yo dejé de ser. Años enteros y varias muertes interiores me costó olvidarme de Aurora, y así, tras varios tropiezos sentimentales y psicológicos, finalmente conocí a Laura. Ella era la coronación de todo sufrimiento y todo sacrificio interior. No dudaba en encontrar que ella me hacía plenamente feliz. Entonces, un día, como por maldición del destino, iba en la calle con Laura, cuando por un segundo y sin saber jamás por qué, bastó un leve giro de la vista para encontrarme como si jamás hubiese dejado de mirarlos con los ojos de Aurora. De inmediato, sacudido de pies a cabeza, agité igualmente la cabeza rogando que me saliera arrancada del alma esta visión. En lugar de eso, Laura se paró frente a mí sin saber, en medio de Aurora y de mí, de modo que pude mirarlas al mismo tiempo a las dos, y me quedé helado. El parecido entre ellas era insólito. Sin compartir exactamente los mismos rasgos, hasta ese momento reconocí que tenían el mismo aire. Hasta entonces recordé las mismas actitudes, gustos similares, creencias, manías, y creo que jamás pude superar el shock de preguntarme de quién estaba enamorado en realidad. Antes de que pudiera reaccionar, Aurora se escabulló, pero desde ese día nada volvió a ser igual tampoco para Laura. Ella no sabía nada de Aurora, pero fue como si la maldición de haberla visto yo la alcanzara a ella. Por coincidencia, deduzco, en esos días también Laura se encontró con algún antiguo amante. No sé por qué razón. El tipo se suicidó al poco tiempo y ella quedó destrozada. No había nada que pudiera sacarla de su depresión. Aunque supe de la muerte del tipo y que en efecto era un viejo amor suyo, tampoco tenía gran sentido hacerle un reclamo de celos. Al mismo tiempo la entendía y yo era quizá el único que podía entenderla, pues esa muerte en vida fue lo que yo sufrí cuando me dejó mi Aurora. Meses después terminó suicidándose también. Con esto no se puede más. Sentí que yo también debía estar muerto tiempo atrás y me daba vergüenza y pesadez no estar muerto en ese instante. Debo ser enormemente cobarde, pues en vez de hacer lo más sensato como Laura y su verdadero amor, quise vivir. ¿Vivir para qué? El tesoro más preciado es la conciencia. No saben lo que dicen. Me da pena ajena y propia al mismo tiempo la absurda sublimación de Merlín. Viví solo para enterarme que al día que accidentalmente crucé la mirada con Aurora, ella tenía ya al menos 4 años de fallecida. Luego ver, otra vez, volver a conocer meses después a otra mujer igual que Laura y que Aurora, una noche en uno de tantos bares donde amanecía. No lo puedo creer. ¿Qué significa todo eso? ¿Es que nunca terminaría de volver a burlarse de mí y destrozarme más? Ella me debía contestar. Quise exprimir su cuello en busca de una respuesta y luego, simplemente, en uno de esos tantos lapsus en que pierdo la memoria, a veces tras convulsiones o días enteros de sueño o alteraciones súbitas de mi comportamiento, solo estuve aquí, desperté aquí, con escasa memoria y escasas respuestas, pero con la menor de las ganas de continuar haciéndome preguntas. Encontré estos manuscritos, entre otros viejos papeles, en una de las celdas del psiquiátrico que tenían tiempo clausuradas. Al principio las leí y entendí que Merlín era un apodo a sí mismo, pero he revisado todos los archivos viejos hasta los actuales y tampoco encuentro el número de paciente ni el nombre de Pablo. Entonces creí que era una broma estúpida y me deshice de los papeles. Luego otra vez me los volví a encontrar en un lugar absurdo, las escaleras, como si alguien o algo no me permitiese ignorarlos. Como no aparecía nada que pudiera sacar de los registros, solamente sabía que se trataba de un caso de trastorno de identidad disociativa. Hasta después de un rato de comparar las caligrafías, recapacité en el extraño color de la tinta. Luego la vi al microscopio, la analicé y era sangre. Pero no solo eso, en realidad también se trataba de ADNs diferentes, y esto me pareció aberrante. Hacer creer a 2 pacientes distintos que son distintas personalidades diferentes de una misma persona, ¿con qué fin? Las hojas tenían grabado en el relieve el nombre de un médico, y el médico sí aparecía en los registros. Hacía ya 40 años que había cesado su servicio. Fue uno de tantos pequeños grandes escándalos de Villa Ocaranza, el médico que ayudaba a morir a sus pacientes ricos. Y yo ahora,
me estaba dando cuenta de algo más horripilante. En Villa Ucaranza sus pacientes no morían felizmente como los dichosos ricos, sino que los pobres de Villa Ucaranza eran sus experimentos. Este era un médico que en pocas palabras no tenía moral. He tenido el impulso de terminar de llenar el espacio en las hojas de estos manuscritos para darle algún reposo a aquellas almas atormentadas, que la gente pueda leer sus palabras y entender que se trataba de personas distintas. Para la ciencia todos son objetos y nosotros objetos de la ciencia. No somos más que objetos para nosotros mismos y para los demás, y así, como objetos, es como nos tratamos unos a otros. Sin embargo, dentro subyace la persona y su fiera guerra por su dignidad, y escribiendo esto, voy sintiendo cierto alivio yo también, pues siento como estar abriendo la conciencia por esas palabras de sangre. Y es curioso, pero cierto lo que escribió Merlín: el ego es la barrera principal para el conocimiento más puro. Por lo tanto, no es descabellado pensar en buscar la forma de eliminar el ego del funcionamiento de nuestra psique. Veo mis manos y siento latir mi sangre, ansiosa por darle un sentido a nuestra absurda vida humana. No podré eliminar el ego neurológicamente, pues alguien pareció ya haber fallado en ese intento. Ahora, quizá, mirando estas historias, y si pensara en mirar en lo profundo de los ojos de toda la gente, ¿acaso no podríamos fundirnos todos en esa misma conciencia? Pues por un segundo es como si todos los errores y aciertos anteriores fuesen solo una parte del pretexto que me iba a traer aquí, a este instante donde lo sé todo, donde puedo serlos todos. Vienen de pronto a mí todos los recuerdos de todos los ojos, todos los amores de todas las miradas, mientras en Villa Ucaranza yo solo escribo con mi sangre.